Vamos a iniciar. Estimados y respetables miembros del Presidium y asistentes que hoy nos acompañan, es un verdadero gusto y un gran honor darles la más cordial bienvenida a todos ustedes a este merecido homenaje póstumo de uno de los más importantes e influyentes historiadores mexicanos de los últimos años, el doctor Enrique Federico Florescano Mayer. No ahondaré en la vida, obra y legado de nuestro homenajeado, pues para esa tarea están nuestros eruditos invitados, pero solamente mencionaré sobre la trascendencia de la obra del doctor Florescano, que forjó a lo largo de su vida y de su carrera académica, algunos datos. En los múltiples libros y artículos que escribió durante largos años, puso a la vista de sus lectores diversos temas de los que está hecha la identidad e idiosincrasia del pueblo de México: cultura prehispánica, símbolos, mitología, religión, arte, economía, entre muchos otros, los cuales también debatió a partir de polémicos conceptos como, por ejemplo, tradición-modernidad, región-nación, memoria-olvido, identidad-identidades, todo ello abordado desde diferentes enfoques de la historia cultural, política, económica y social. Con todas estas herramientas teóricas, entre muchas otras, el doctor Florescano fue y ha sido un gran renovador de la investigación histórica en nuestro país, de tal manera que la historiografía mexicana encuentra en su obra un inagotable baluarte de saber, que en breve nos hará pensar en un seminario o cátedra en su honor, como un espacio para debatir su legado y con ello además dar luz a las nuevas generaciones de historiadores que ahora se están formando. Una de las tantas provocaciones que nos dejó el doctor Florescano, creo, es pensar a los pueblos como entidades definidas por su historicidad y por su contribución social. El humano es de naturaleza histórica y social. Su historicidad, pues, está en la colectividad. Pero, ¿cómo llegó a este planteamiento nuestro homenajeado? ¿Cómo explicó y argumentó historiográficamente estas reflexiones? Un detallado examen de su obra nos revelará estos y otros valiosos planteamientos. Si bien esta mesa no tiene como único objetivo y exclusivo abordar estos cuestionamientos, sin embargo, estoy segura que las opiniones y reflexiones de nuestros eruditos panelistas nos darán mucha luz sobre el legado del doctor Florescano y su trascendente contribución a la historiografía mexicana. Por ello, me voy a permitir presentarlos muy brevemente a quienes nos acompañan esta tarde, aunque, pues, estoy segura, y ustedes lo están también, que la conocida trayectoria y aportaciones de cada uno de ellos pues no necesita realmente presentación. Sin embargo, voy a permitirme muy brevemente. Doctor Héctor Aguilar Camín, quien nos acompaña, pues como todos conocen, escritor, historiador, periodista, dirige la revista Nexos y que ha escrito infinidad de obras, tanto de ficción como de historia y ensayos, y fue además un discípulo destacado del doctor Florescano. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos esta tarde y por haber aceptado la invitación. El doctor Ira de Gortari Gabriela es historiador e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues con una amplia obra sobre temas históricos, urbanismo, historia política institucional, pues entre muchos otros trabajos y por supuesto un gran conocedor de la obra del doctor Florescano. Bienvenido, doctor, muchas gracias por acompañarnos esta tarde.
Bueno, el doctor Jan Meyer Barr, reconocido historiador, pues todos sabemos, francés de nacimiento, pero mexicano por decisión y por adopción, doctor. Pues es investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, y en su vastísima obra historiográfica nos ha enseñado tanto sobre los procesos revolucionarios de México, la Guerra Cristera, así como del imaginario mexicano y su lugar en el concierto de la política y la historiografía y la historia mundial. Doctor, muchas gracias por su valiosa presencia esta tarde aquí con nosotros, querido doctor. Bueno, nos acompaña también la maestra Ana María de la O. Castellanos Pinzón, entrañable amiga y profesora de nuestra casa de estudios, y quien ha desarrollado importantes investigaciones sobre historia social, sobre historia oral y sobre la amplia cultura en torno a la migración y la cultura de los pueblos, y que además ahora es rectora del Centro Universitario de la Costa Sur de nuestra casa de estudios. Gracias, maestra, por acompañarnos. Nos acompaña por último y no menos importante el doctor Juan Manuel Durán Juárez. Bueno, en realidad él es nuestro anfitrión en este homenaje y es rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, amigo de tantos años, y quien fuera pieza clave en la creación de la red universitaria. Pero el doctor también ha sido director de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Y quiero destacar, a propósito de este homenaje al doctor Florescano, que durante su gestión como director de la Biblioteca Pública, Juan José Arriola, logró incorporar a esta biblioteca diversos fondos bibliográficos, como por ejemplo el de la familia Álvarez del Castillo, todos los pueden admirar ustedes ahí en la Biblioteca Pública, la Biblioteca Paul Rivet del Instituto Francés para América Latina, IFAL, el fondo histórico tan valioso de la Prepa 1 de nuestra casa de estudios también, la colección Gabriel Retes Balzaretti, la biblioteca y el archivo del doctor Enrique Estrada Faudón, también valiosísimo, y por supuesto, pues parte de lo que hoy vamos a honrar, pues también logró incorporar la biblioteca del doctor Florescano a nuestra Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Todos estos fondos y otros que no menciono suman un total de unos 700,000 volúmenes con los que su gestión logró enriquecer el acervo de la Biblioteca Pública. Gracias, doctor Durán, por esta importante labor y gracias, rector, por su presencia esta tarde. Bueno, para dar paso y escuchar las valiosas participaciones de nuestros panelistas sobre la vida y obra del doctor Florescano, vamos a iniciar con la presentación de un video y luego cederé la palabra a cada uno de los participantes comentándoles que tienen 15 minutos para su participación. Entonces, iniciamos con un video que es obra de la doctora Ana María de la O. Castellanos. No lo vamos a ver. Sí. Doctor Enrique Florescano, dentro de toda su larga trayectoria, nos gustaría que nos comentara también en su larga trayectoria y como estudioso de la historia de México, ¿por qué cómo nació ese interés de usted por trabajar justamente la historia de México? Bueno, pues empezó este interés por la historia de México en la Universidad Veracruzana, donde hice mis primeros estudios en la licenciatura de Historia Antigua de México. Y después tuve la fortuna de ir al Colegio de México, que era el centro de enseñanza superior, uno de los más importantes del país.
Entonces esa combinación de Jalapa, la Universidad Veracruzana y el Colegio de México, tuve profesores extraordinarios, excelentes, que me fueron inclinando hacia el conocimiento y el estudio y la investigación de la historia. Pues, ¿qué le puedo mencionar? Don Silvio Zavala, José Gáos, Luis Villoro, Luis González y González, en fin, la crema innata de los historiadores mexicanos y extranjeros, que también, José Gáos, que ya se había aclimatado aquí en México, Pedro Armillas, etc. Y ese empuje inicial me despertó el interés muy fuerte por conocer la historia de México. Comencé estudiando historia antigua de México y luego en el Colegio de México mis profesores me inclinaron para estudiar la historia del maíz. Ese fue mi primer trabajo que me dejaron en el Colegio de México. Ahí hice la maestría y terminando, esos mismos profesores me indicaron que el gran desarrollo de la historiografía mundial estaba en París, en la Sorbona, en la gran universidad. Ahí se estaba desarrollando una nueva interpretación de la historia de México hacia la historia económica y social. Entonces esto era nuevo en el mundo porque casi todos los historiadores, las universidades, los institutos de investigación estaban orientados hacia la historia política, la historia institucional, la historia de las historias, etc. Y los franceses le dieron un cambio fundamental, que se interesaron por los problemas económicos, la agricultura, el comercio, la estructura económica de un país y sus cambios a través del tiempo. Entonces a mí me tocó esa influencia y yo había estudiado en México ya el maíz y me habían llevado mis maestros a los archivos. Entonces cuando yo llegué a París ya llevaba yo una cantidad de material recopilado original de los archivos muy sorprendente, porque fui a dar con los cambios que experimentaba el maíz por las lluvias, las cosechas, etc. Entonces tuve una larga lista de precios del maíz en el siglo XVIII que afortunadamente se casó con los métodos de la historiografía francesa, y pues fue un momento culminante y emocionante en mi vida, porque lo que llevaba yo se mezcló inmediatamente, entró muy bien con lo que se estaba haciendo allá, con los métodos, las técnicas, los estudios, y pues era que casi que al salir de clases ya tenía resuelto dónde ir a consultar un libro y dónde ver un problema. Entonces mi serie de precios se convirtió en un instrumento para ver el ritmo estacional y anual de los precios y sobre todo sus efectos en la sociedad. Porque el maíz entonces era la parte fundamental de la alimentación en México, tanto para nosotros los humanos como para las bestias de trabajo, de carga, como para las minas, el ganado, los textiles, etc. O sea, si había alza o subida de los precios del maíz, afectaba a toda la economía del país. Y eso fue lo importante, que entonces pude resolver por qué era importante la fluctuación semanal, estacional o anual del maíz y sus efectos sociales en la economía, en las hambrunas, en las epidemias, en los alborotos y motines políticos, etc. Entonces se volvió un libro muy importante, porque explicaba de otra manera el desarrollo del siglo XVIII. En ese aprendizaje que usted tiene en Francia sobre los procesos de larga duración, se une también a algo que ya usted tenía como interés, que era la historia
prehispánica, la explicación que estaba en los códices, todo lo que usted había también ya se había acercado y que tenía que ver justamente con esa, pues antes del Popol Vuh, con lo que son los códices, ¿no? Con esa historia narrada a través de los códices, y que usted lo hace a través de procesos de explicación de larga duración, ¿no? Si usted nos... Bueno, cuando llegué de París se me ocurrió leer el Popol Vuh y no lo entendí, la verdad. Entonces me dio mucha pena saber que yo tenía un doctorado en París, en la Sorbona, y no entendía los libros antiguos de mi país. Entonces tuve que hacer una larga procesión para entender la estructura y el lenguaje de los mitos, el simbolismo, la imaginería, etc. Y entonces tuve que estudiar a todos los expertos en la mitología griega, sumeria, egipcia, etc. Y ahí empecé a descubrir que los mitos tienen un lenguaje especial, un lenguaje metafórico que hay que aprender a conocer para saber qué dicen y cómo se explica. Entonces así llegué a conocer la estructura básica de los mitos y su lenguaje. Y eso me apasionó, fue realmente interesante. Y fue más interesante porque esos mitos narran la historia antigua de México de una manera como no se puede pensar y que yo llegué a conocer. Por ejemplo, el Códice Vindobonensis que tenemos aquí atrás, este que está aquí desplegado, cuenta la historia del reino de los mixtecos en Oaxaca. Entonces, cuenta la historia de cómo nació el reino. Primero, cómo se creó el mundo. Hubo un Dios que creó el mundo, la tierra, el agua, las montañas, los seres humanos, los cultivos, los alimentos, y se los dio a los hombres, a cambio de que los hombres sustentaran a los dioses y los dioses les dieran el sustento fundamental. Ese fue el pacto inicial de todas las historias antiguas. Entonces, todas las historias antiguas, sean de los mixtecos, sean quichés, sean mayas, sean zapotecas, sean toltecas, etcétera, cuentan una misma historia. Esa es la singularidad. Cuentan en primer lugar el principio del cosmos, el principio del mundo, cuando estaba separado el cielo de la tierra y abajo había el inframundo. Entonces descubrieron que el mundo estaba dividido en tres niveles, uno el alto, en medio de la tierra y abajo el inframundo. Esos tres niveles estaban separados. Entonces la historia de estos libros es contar cómo esa separación se hizo una unidad en que en lugar de estar opuestos o en lucha constante, se unieran. Y entonces cuando primero nace la tierra, que se eleva a la primera montaña que sale del mar primordial, ya la tierra se constituye en el centro unificador del cielo y el inframundo. ¿Por qué? Porque ahí habitan los hombres, y los hombres se vuelven ya el principio de las otras historias. Ya no cuentan estos códices la historia de cómo se creó el mundo, qué dioses lo formaron. Ahora cuentan la historia de los hombres que habitaron esos reinos. Y una historia que predomina en esos relatos es la historia del dios del maíz. El dios del maíz es predominante en toda la extensión de Mesoamérica, que entonces iba desde el norte hasta Costa Rica, Sudamérica. Ese mito del dios del maíz se extiende en todas esas regiones porque es el
mito que explica cómo los hombres obtuvieron la planta del maíz y cómo el maíz formó a los seres humanos. Entonces, la historia fundamental del nacimiento de la vida y el nacimiento de la vida civilizada, porque con el maíz los hombres se multiplicaron y se dispersaron en todos los territorios, y al dispersarse en todos los territorios fundaron distintas culturas, distintos reinos, estados y naciones. Entonces, el principio de la civilización. Entonces, el maíz se convirtió en el mito fundamental, más general, más propio y arraigado en la mente y el corazón de los habitantes de Mesoamérica. Y sobre él hay muchas historias. Casi todos los pueblos tienen una historia del dios del maíz, pero es diferente. Cuentan la historia del origen del grano, cuando se introdujo la primera semilla en el interior de la tierra. Entonces, en esas leyendas y mitos se dice que al entrar en el inframundo, la primera semilla es atacada por los seres que habitan ese inframundo y le impiden salir. Entonces sus hijos bajan a rescatar, y matan a la primera semilla del maíz, le impiden salir. Entonces sus hijos bajan al inframundo a rescatar la semilla del maíz, o su padre. No logran rescatarlo porque los señores del inframundo los combaten y los matan, los quieren matar, pero ellos se libran de todas esas trampas, argucias, malévolas, y logran matar a los señores del inframundo, y entonces empieza la semilla del maíz, empieza a surgir en la superficie terrestre como planta del maíz, pero como planta del maíz que cuando sale ya al mundo de los hombres se transforma en Dios del maíz. Esa historia fabulosa, fantástica y preciosa está contada de diversas maneras. Primero se contó en cantos, en ritos, en cantos sobre todo, pero luego se empezó a pintar, a grabar en las paredes, en los pirámides, en la ciudad, y entonces era una historia conocida. Dice el primer autor español que conoció un códice de estos, que se los daban las mamás con la leche, que les iban contando las historias del nacimiento, muerte y resurrección del maíz. Entonces por eso se volvió un mito tan importante, y yo le dediqué varios estudios, pero están esos mitos en un libro como este. Este libro ya es de 1554, pero recoge las antiguas historias del mito del pueblo, de la formación del pueblo quiché, que es uno de los pueblos mayas que se desarrollaron en el sur de Guatemala, en el sur de México. Y aquí está por primera vez escrito en dos lenguas, en la lengua quiché y en la lengua española, que tradujo el padre que encontró este libro, ese mito, que también resume esos mitos que le acabo de referir antes, que fueron más antiguos, nacieron quizá con el cultivo del maíz en el año 9000 antes de Cristo. Y después los olmecas, que es la primera cultura civilizada que se desarrolla en México, lo adoptan. Ahí sale por primera vez el dios del maíz convertido en cara humana. Se ve la cara y 4 granos de maíz en cada 4 lados de la cara, en los 4 puntos direccionales, y en la cabeza le está saliendo una mazorca. O sea, esa escultura resume toda la historia del dios del maíz, que era un grano, que era un dios y que producía el alimento precioso. Bueno,
vamos a continuar. Obviamente le pido a la maestra Ana María de la O que nos haga favor de presentar su participación. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Y bueno, primero que nada, es un honor para mí estar en esta mesa, sobre todo con estos grandes historiadores. Y agradezco y quiero dejar sentado que el responsable del que ahora me encuentre aquí entre estos grandes historiadores es justamente el doctor Juan Manuel Durán. Muchas gracias, quien acercándose la FIL del año 2021, con todas las restricciones por la pandemia, me extendió la invitación para charlar con el doctor Enrique Florescano con el fin de producir un video que tendría como objetivo dar a conocer e interesar al siguiente país invitado, al Reino de Shanghái, sobre la riqueza cultural de nuestro país, a través, claro, de una voz autorizada, de la voz autorizada de este gran historiador mexicano, y con ello también quedó registrada su memoria. También quiero señalar que esta invitación surge alrededor de la FIL, donde tuve la oportunidad de entrevistarlo en medio de este gran evento. De entrada debo señalar, como ya lo advirtieron ustedes, que la entrevista se realizó en un espacio significativo para el doctor Florescano, piso 2 de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola, donde se encuentra ahora su biblioteca personal, el acervo que donó a la Universidad de Guadalajara. Este espacio, su espacio, donde a lo largo de la entrevista fue señalando sus obras, sus códices, como ustedes lo pudieron apreciar. Fue un 30 de noviembre del 2021, un día después de la presentación de su libro y video El mito del dios del maíz. Quienes nos hemos dedicado a la historia y todos los interesados en la historia de México, conocemos la trascendencia de la obra del doctor Enrique Florescano, su abundante obra historiográfica, que yo la conocí siendo estudiante de la licenciatura en Historia, y justo un año después de que egresé en 1987 se inauguró la primera edición de la Feria del Libro de Guadalajara, una cita a la que año con año acudía el doctor Florescano. Ahí estuvimos en sus conferencias, charlas, presentaciones de libros y también en animadas y productivas charlas en el Salón del Bosque, a donde a él le gustaba acudir, donde al calor de un buen tequila ya estaba planeando alguna de las actividades para la FIL del año siguiente y plantearlas a su presidente, el licenciado Raúl Padilla, quien siempre apoyó todos los proyectos que le presentó. Entre historiadores se entendían perfectamente. Así me tocó asistirle en la organización de los simposios sobre la independencia y la Revolución Mexicana en la conmemoración del Bicentenario y Centenario respectivamente. Fueron 5 ediciones de la FIL donde planteó el revisionismo y antirrevisionismo de ambos movimientos, donde pudimos escuchar a los historiadores más brillantes, entre otros, bueno, pues aquí se encuentran con nosotros el doctor Jan Meyer, Alan Knight, Eric Van John, Lorenzo Meyer, el doctor Jaime Olveda, la doctora Lilia Oliver y, claro, el propio doctor Florescano, todos especialistas de primer nivel en estos temas y donde podemos afirmar que fue un intelectual que formaba parte todos los años del programa de la FIL. Durante la edición del 2021 fue la última a la que acudió puntual y con gran entusiasmo, en silla de ruedas y con oxígeno, a presentar el video El mito del dios del maíz. Y bueno, aquí también me quiero detener a comentar en esa relación que mantenía con la universidad y todo lo que planteaba y hacía durante la Feria del Libro, en ese afán de explicar justamente el origen del mito del dios del maíz, viajó durante su estancia en una feria internacional del libro hasta la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán, particularmente a la estación científica Las Joyas de la Universidad de Guadalajara, donde conoció el teocintle, el maíz endémico de México llamado Sea diploperennis, que en el año 1979 habían documentado o descubierto Manuel Guzmán e Iltis Dubley, y esta fue una comunicación verbal del maestro Enrique Jardel. Bueno, quiero resaltar que a lo largo de la entrevista hay algo que me parece destacable, sobre todo en la parte final de la entrevista, donde a través de este video hace todo ese recorrido de lo que son su relación y explicación con sobre todo con los mitos, con la mitología mesoamericana y también con lo que fue el origen de la nación mexicana.
Pero también hay algo que me parece muy importante y con ello la invitación a que tiene uno de sus últimos productos, que es justamente el video que está en YouTube, que es el origen del el mito del dios del maíz. Él, antes de ese, hay algo que me parece muy importante y fundamental, que es el tema de la divulgación de la historia, es decir, cómo después de todas las investigaciones, en la parte final de este video, señala cómo también escribe, además de todas esas investigaciones, también señala que toda su obra siempre está asociado a los símbolos y a las imágenes, ¿no? Siempre ha buscado que sus trabajos lleguen a grandes públicos. Y así, por ejemplo, escribió un atlas histórico de México que dice está hecho con imágenes y letras, como los antiguos códices, y que ha tenido un éxito fundamental. Aquí en este video también ejemplifica dos de sus grandes éxitos, que fue justamente la divulgación la parte de la divulgación de la historia. La primera de ellas, cuando el periódico El Universal le propuso publicar cada capítulo de ese atlas histórico en formato de un fascículo añadido al periódico. Comenta el doctor Flores Cano: yo dije que sí. 100,000 ejemplares van a salir cada semana. Entonces hicieron 400,000 ejemplares, recorriendo los 4 capítulos que fueron fundamentales de este libro. Pero ahora lo que me da mucho gusto, señalaba en esa entrevista, es el documental que vimos anoche, que es al que les estoy invitando, por lo útil de la aventura y porque yo creo que será la final. Este video lo trabajó y lo cuidó de principio a fin, por eso me volví editor. Con esta obra busca transmitir el conocimiento que luego queda en las universidades o en los institutos de investigación a lectores más comunes, al pueblo, y afirma que finalmente utilizó un lenguaje más llano. Dice: abandoné el lenguaje más sofisticado, muy complicado de los historiadores, y hablo el lenguaje normal que comunica bien con la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas. Este video, El mito del dios del maíz, se produjo en Canal 22 en 2019, con la idea original, guión y selección iconográfica del doctor, quien subraya en la entrevista. Lo pueden ver en YouTube gratis, El mito del maíz, que en ese momento llevaba 100,000 vistas en menos de un mes. Hasta la fecha, o sea, anoche lo consulté, este video lleva 832,157 vistas. Los retos y sueños de contar y llevar la historia a un mayor número de mexicanos los sigue cumpliendo. Una de las enseñanzas que ha dejado sentada y que se aprecia a la vista de toda su obra es el escudriño con el que trabaja las diversas fuentes, desde las series de los precios del maíz, los códices, la arqueología y particularmente las imágenes como fuente para los historiadores. Afirmaba que la historia de México se explica a través de sus imágenes. La imagen como forma de escritura, explicación y divulgación de esa historia. Gracias, doctor Enrique Flores Cano. Extrañaremos su figura y lecciones por los salones y pasillos de la FIL. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Ana María, y muy especialmente gracias por esa entrevista, un gran acierto, un documento importante. Sabemos que es mucho más extensa la entrevista, pero por cuestiones de tiempo ahora se redujo solo a 20 minutos. Pero pues muchas gracias y por su participación. Le cedo la voz al doctor Aguilar Camín, por favor. Muchas gracias. He participado en varias presentaciones y recuerdos de Enrique Flores Cano, y siempre aprendo algo que no sabía de él, que había hecho en el mismo rumbo de toda su vida. Esto que nos acabas de decir, por ejemplo, este video que ha alcanzado esa divulgación, me encanta oírlo porque era una de las obsesiones de Enrique, sacar el conocimiento de los círculos especializados y llevarlos
al mayor público posible. Eso estuvo presente en él desde el principio, desde que estaba en la Universidad Veracruzana y le dieron la oportunidad de dirigir o ser parte clave de la publicación de la revista de la Universidad Veracruzana. Es la esencia, el origen de la fundación de la revista Nexos que él fundó, que era traer el conocimiento especializado a un espacio legible, volverlo accesible. Entonces me gusta mucho descubrir que Enrique era imparable, digamos, en sus obsesiones originales, como nos ha contado en este breve espacio de su obsesión por el maíz, que es por donde empieza, por cierto, mi relación con él, porque Lilia dijo que yo fui discípulo de Flores Cano. Fui más que discípulo, es decir, él fue mi maestro en varias cosas más que fundamentales. Fue mi maestro de historia en el Colegio de México, en donde enseñaba una cosa que entonces era una enorme novedad en México y que ha ido creciendo, pero que fue una enseñanza absolutamente decisiva para mí, que eran estos nuevos conceptos de la historiografía francesa que habían dado con algo que nos parece ahora un lugar común, y es que la historia tiene distintos tiempos y distinta duración. La historia no es lo que sucede, no es solo lo que sucede todos los días, sino es lo que sucede a lo largo de los años, de las décadas y de los siglos. Hay una historia larga, que dura, que puede reconocerse a través de los siglos, con variantes, pero fundamentalmente la misma, como hizo Enrique con la memoria indígena y con todo el tema de la mitología de ese mundo enterrado todavía, que es el origen de este país que hoy llamamos México. Y yo lo aprendí en la clase de Enrique con un librito muy pequeño y muy poderoso de Fernand Braudel sobre la historia de los acontecimientos, la historia larga, la historia de larga duración y la historia de corta duración. Pero lo aprendí sobre todo en su libro, que había escrito, como se acaba de decir, viniendo de lo que había aprendido en Francia, pues creo que con Ruggiero Romano, ¿no? Y con Labrousse, ¿no? De la historia de los precios, y cómo la historia de los precios en realidad eran un gran retrato del comportamiento de las sociedades. Y Enrique escribió la historia de los precios del maíz en la segunda mitad, fundamentalmente del siglo XVIII, y cómo de pronto todo ese proceso de acaparamiento, de especulación, de escasez del maíz va caminando hacia uno de los grandes acontecimientos súbitos y decisivos de la historia, que es la independencia, no la independencia, pero la rebelión de los curas y del cura Hidalgo en particular. Y fue una revelación, digamos, entender la complejidad de esos procesos económicos que nadie veía, pero que estaban reflejados en los precios y que sin embargo estaban afectando
profundamente la vida cotidiana de esa sociedad. Entonces, como Enrique tenía varias manías fundadoras, otra de las manías fundadoras que tenía era confiar en los jóvenes e imponerles o sugerirles tareas que estaban a veces muy por encima de sus capacidades. Decidió que escribiera, me pidió que escribiera una reseña de su libro sobre los precios del maíz. Y le dije que sí, por primera vez, de las muchas veces que irresponsablemente le dije que sí en la vida, y escribí la reseña, y tratando de decir algo interesante sobre el libro, aprendí más de lo que había aprendido en sus clases y tomé de lo que había aprendido en sus clases para contar eso. Entonces, de ahí, como era también Enrique acelerado y rápido, me sugirió que fuera secretario de redacción, nada menos que de la revista de historia del Colegio de México. Y yo, irresponsablemente, le dije que sí. Ya era mi maestro de la escuela, de la historia, pero durante nuestro trato, él como director y yo como secretario de redacción de la revista Historia Mexicana, empezó la segunda pedagogía fundamental de Enrique. Para mí es que fue la persona que me enseñó a trabajar. En el sentido de la exigencia, pero en el sentido también más profundo de qué se trata este asunto de trabajar. Porque, claro, yo básicamente era un estudiante vago, ¿no? Y él planeaba los números y yo los contrataba, los orquestaba, los leía. Y un día llegó un ensayo de historia económica muy refinado en inglés, y yo lo vi y se me hizo fácil que podía traducirlo una amiga mía inglesa, que sabía inglés, obviamente. Y entonces dije, pues traduce este ensayo, y lo tradujo. Y claro, como yo era un estudiante vago, pensé que la traducción estaría bien de principio, y se la llevé a Enrique. Y entonces tenía este pequeño problema de traducción con el concepto de surplus value. Entonces, el concepto de surplus value en inglés, mi amiga lo había traducido como valor elevado o algo así. Y Enrique me dijo, esto se llama plusvalía. Y siguió leyendo, y todo el resto de los conceptos económicos eran un desastre igual. Estábamos por cerrar el número, no podíamos, lo tuvimos que aplazar un mes, conseguir un texto de repuesto, una traducción de repuesto, en realidad. Y le dije, es una barbaridad lo que he hecho, aquí está mi renuncia. Y me dijo, no, si no se trata de rendirse, renuncias y te vas y arréglalo. No lo vuelvas a hacer.
trabaja suficiente para que esto no suceda. Arréglalo. Seguimos trabajando. Él estaba un poco incómodo en el colegio porque sentía que no había en el colegio espacios, iniciativas, más que las que don Daniel hacía, ¿no? Grandes iniciativas, y él estaba lleno de proyectos y quería hacer cosas. Y le ofrecieron la dirección de estudios del Departamento de Estudios Históricos de Lina, que era una cosita muy pequeñita, en un lugar precioso, que era la vieja casa de los presidentes de México en la época de los presidentes sonorenses. Y me dijo, pues quiero que te vengas a trabajar conmigo como director del Seminario de Historiografía Política de México. Y yo dije, pues sí. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer un balance y una perspectiva de lo que se ha escrito en materia de historia política de México y sobre México desde, bueno, en general, como un gran manual. Y le dije, pues sí. Y empecé el trabajo más espantoso de mi vida. Y cuando llevábamos como 2 años trabajando con un equipo, porque además la otra obsesión de Enrique era que había que hacer trabajo en equipo, porque el equipo ayudaba a pensar mejor. Había que tener alguien que dirigiera, pero entonces el conjunto de las cosas que yo pude poner juntas para la historiografía política, balance y perspectivas de la historiografía política de México, por ahí debe estar todavía, como 1.200 páginas absolutamente inmanejables. Y le llevé finalmente, yo le dije, mira, aquí está, pero esto no puede ser, esto no podemos publicarlo sin acabar con nuestro prestigio para siempre. Entonces me dijo, sí, bueno, sí, la verdad no tiene arreglo. No tiene arreglo, y esto no tiene arreglo. En fin, es un error mío. La verdad es que tenemos que haber hecho una cosa más simple, más didáctica. Y en ese camino estábamos cuando se le empezó a ocurrir que había que hacer una revista. Hicimos la revista Nexos, y entonces me dijo, ser redactor, ser secretario de redacción de la revista Nexos. Y dije, bueno, sí. Y empezamos a trabajar en la revista Nexos. Él había reunido un grupo realmente espectacular de personas que discutían cada 15 días ensayos en el Departamento de Estudios Históricos, y de ahí mismo fue saliendo la idea de que hiciéramos una revista para hacerle un poco la competencia a la revista Plural, que estaba publicando Paz en Excelsior, y que le parecía mucho que era una revista muy conservadora, y como estábamos como un poco en el ámbito de la izquierda, queríamos hacer, digamos, una tienda de enfrente adecuada. Voy a ir más rápido con esto. Y era la misma idea, vamos a traer el conocimiento que está en la academia y vamos a traducirlo y a ponerlo de la manera más legible en la lectura, para que tenga un impacto en la vida pública, porque el otro asunto que siempre estuvo en la cabeza de Enrique Flores Cano es que todo el trabajo intelectual debía tener de alguna manera una consecuencia pública, una presencia en el debate, una aportación a la inteligencia colectiva. Teníamos que de algún modo ser una especie de intelectual colectivo. Y tenía razón. Como nunca hizo diferencia realmente entre ser de oposición y estar en el gobierno,
a él le parecía normal participar en el gobierno, por eso había aceptado esa posición pequeña en el Departamento de Estudios Históricos. Y a los 6 años le ofrecieron ser director del Instituto de Antropología. Entonces me dijo, bueno, no puedo seguir siendo director de la revista, porque esa revista tiene que tener un claro perfil independiente, y no puedo ser funcionario público y dirigir la revista. Entonces, yo he pensado que la gente que se puede quedar con la dirección de la revista eres tú. Y le dije, pues sí. Pero te quiero decir unas cosas que debes de corregir fundamentalmente. Primero, tienes que enojarte menos. Tienes que controlarte a ti mismo, porque no es un problema de si te enojas por una buena o por una mala razón. Es un problema de que te autocontroles. Segundo, no le pidas más a la gente que lo que tú estás dispuesto a hacer. Y tercero, a la gente con la que no estás de acuerdo en la revista, que está colaborando, a esa es a la que tienes que tratar más y tratar mejor. ¿Me prometes esas 3 cosas? Sí. Y entonces me hice director de la revista Nexos. Y de ahí siempre seguí con Enrique una relación de ese nivel de cercanía, de sinceridad, de pedagogía. Y siempre fue el mismo personaje que era extraordinariamente riguroso en el trabajo y gozoso en la vida. Y hacíamos, Jan se recordará, año con año, y era parte fundamental de toda esta pedagogía, unas tremendas celebraciones en el rancho Los Barandales de don Manuel Moreno Sánchez, que era el suegro de Enrique, y que cumplía años en julio, igual que yo, que cumplo el 9, igual que Enrique, que cumplía el 8. Y entonces don Manuel organizaba unas comidas de las que ya no hay. Y esas comidas se volvían en unas conversaciones largas, iracundas, divertidas, múltiples, como las que ya no hay. Ahí aprendimos, en ese espacio que también Enrique convocaba, muchísimo sobre la vida intelectual como discusión y de la amistad como vida intelectual compartida. De modo que también fue en ese sentido un gran maestro de la amistad. Y terminó con 2 escenas. Poco antes de morir, me invitó a comer a un restaurante que él había visto en la colonia Condesa y que quería ir a ese restaurante a comer una cosa especial que quería comer. Y fuimos al restaurante y comimos eso, que estaba bien hecho, pero no quedó tan bien. Y me dijo, ya estaba mal, entonces no podía caminar. Y me dijo, esta es una de las últimas veces que nos vamos a ver. Pero quiero que me ayudes a que veamos a otros amigos y podamos, pueda verlos y estar con ellos, sin decir que me estoy despidiendo, pero entonces lo ayudé a eso, en lo que pude, le hice comidas en mi casa.
Y al final le dije, pero hay un problema con el restaurante al que me dijiste que fuéramos, en la Condesa. Y es que nos dieron muy mal de comer. Yo te voy a llevar a un restaurante de mariscos en la colonia Roma, en donde nos van a dar muy bien de comer. Y fuimos a un restaurante, se los recomiendo si alguna vez van a la Ciudad de México, se llama La Docena, está en las calles de Álvaro Obregón y de Frontera. Comimos extraordinariamente. Él trajo 2 botellas de vino blanco y al final de la comida me dijo, recuerda una cosa, ha sido una buena vida. Y eso es lo que recuerdo. Muchas gracias, doctor, por compartirnos todas estas reflexiones, su alumno distinguido y luego su discípulo, ¿cierto? Muchísimas gracias, doctor. Bueno, le pido ahora, por favor, al doctor Ira de Gortari que nos presente su participación, por favor. Sí, ¿está ahí abierto? Sí. ¿Sí se me oye? Muy buenas tardes. Antes que nada quisiera dar gracias al doctor Juan Manuel Durán por esta honrosísima invitación y a la Universidad de Guadalajara. Y además compartir esta mesa con gentes que yo conozco hace muchos años, que es Héctor Aguilar Camín y que es Jean Meyer, que fue mi profesor en el Colegio de México. En este ámbito pues me hace recordar y irme un poco más lejos. Yo conocí a Enrique en el Colegio de México precisamente. Yo era una generación posterior a la suya, éramos los grandes y los chicos, digamos, nos llevábamos ciertos años. Los en que estaban en mi grupo veníamos de preparatoria, ellos venían de licenciatura, entonces habíamos los chicos y los grandes. Y Enrique era uno de ellos, evidentemente, y Alejandra Moreno era uno de tantos. Ese colegio, para ahora como son estas cosas, era un pequeño colegio en el calle de Guanajuato, 125, Colonia Roma, que tenía ya un edificio expresamente, pero era un pequeño edificio. En esa época el Colegio de México, en la sociedad mexicana, era como el Colegio México, que es una escuela privada, por cierto, religiosa. Entonces, otro comentario de la época, estudias historia, pero si es carrera de mujeres, lo digo literalmente. Bueno, ese era un poco el panorama. En ese ambiente, evidentemente, algo que hay que pensar y que también hemos perdido, el Colegio de México en ese momento, no es que le quito méritos, sino el actual colegio, éramos casi una pequeña familia, éramos muy pocos, alumnos de economía, alumnos de historia, etc. Muy cercanos a los profesores, nuestros grupos, no sé, el cual también ya nos dio clase, yo creo que no éramos más de 10 alumnos y la generación grande eran otros 10, o sea, éramos pequeñísimos grupos. Todos sabíamos de todo, los profesores sabían de todo, es decir, era una pequeña comunidad. Hay algo importante que también hay que mencionar de ese colegio, es que la educación que recibimos fue realmente impresionante. Es decir, una combinación de los profesores del Colegio de México de planta, muchos muy distinguidos, muchísimos, que combinaban al maestro, bueno, don Silvio Zavala, la maestra Josefina Vázquez, el maestro Gauss, el maestro José Miranda, el maestro Jean Meyer, el maestro Claude Bataillon, en fin, teníamos profesores franceses. Nosotros para entrar al Colegio de México teníamos que haber tomado un curso de francés e inglés, es decir, eran otros tiempos. Aprendimos más o menos. Bueno, quiero decir con esto que es una experiencia que no he vuelto a existir, es decir, esta posibilidad de tener este umbral de profesores, no solo mexicanos, sino extranjeros, entre otros muchos franceses, evidentemente nos dio otro aire a nuestra formación. Y en eso también estuvo Enrique, es decir, algunos de los profesores que yo tuve los tuvo Enrique. Y después hubo otra coincidencia, si bien no coincidimos, somos de generaciones distintas, yo también fui a París. Entonces en París, algunos de los profesores que fueron profesores de Enrique fueron también profesores míos. Entonces en ese sentido, pues había una afinidad evidente entre nosotros. Ahora, creo en ese sentido que también en el Colegio de México ya nos fueron dando una orientación, entre otras, a la historiografía francesa.
entre los profesores franceses y entre todas las lecturas que hicimos. O sea, para nosotros no era del todo ya una novedad lo que estaba pasando en la historiografía francesa particularmente. En ese sentido, entonces, algo que es importante mencionar es que al regreso de Enrique a México, o antes de irse, tuvo una participación muy importante que también quiere decir cómo se quebró la paz en esos años, que en estos tiempos es bueno mencionarlo, que fue el movimiento 68. Enrique era profesor, yo era estudiante. Fue un momento muy grave para el colegio, una crisis interna, y el colegio acabó ametrallado, no sabemos por quién, pero suponemos, que da idea de ese contexto también que se fue rompiendo y que ahora no está tan lejos de ciertos asuntos. Ahora, entrando a cosas positivas. Lo que ya mencionó Héctor me parece que hay que recalcarlo otra vez. Es decir, si algo pasó en México cuando yo regresé de hacer el doctorado, fue que había un instituto, un centro en este caso, la Dirección de Estudios Históricos, que era sin duda el más innovador que había en el mundo historiográfico mexicano, sin duda alguna. En ese se llevó a cabo una serie de seminarios, espero no todos decirlos, de historia de la cultura, historia de la formación de grupos y clases sociales, el seminario de cambios socioeconómicos, historiografía política que ya se mencionaba, historia de la agricultura, económico, de historiografía social, de historia de las mentalidades, de historia urbana y un seminario de historia del arte. Es decir, un campo impresionante que no existía, frente a la cual las currículas de otras universidades e instituciones mexicanas no tenían mucha apertura. A mí inclusive, me puedo decir, cuando yo regresé de mi viaje, y lo menciono porque tiene que ver con Enrique, yo implanté, trabajé muchos años en la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, yo establecí un proyecto de programa de formación de estudiantes con historiografía francesa, y ahí Enrique estaba detrás. Evidentemente, esto me parece es importante mencionarlo. Ahora, si algo me ha sorprendido al estar preparando estas notas, es la vastedad de la obra de Enrique. Verdaderamente es impresionante. Es difícil encontrar un historiador del siglo XX y XXI con esa capacidad de trabajo, esa agudeza y esa, diría, no ruptura, pero esa continuidad entre sus intereses iniciales por la historiografía prehispánica y luego la historiografía del siglo XVIII, XIX y XX inclusive. Hace no mucho le hicieron un homenaje a Enrique en el Colegio de México, le otorgaron la medalla a Alfonso Reyes, y una colega dijo con toda razón que francamente era cada vez más casi penoso pensar en que los historiadores actuales, cuando mucho manejamos una década, y en ese sentido, pues si nos comparáramos con los trabajos de Enrique, pues quedábamos bastante más que cortos. Como ya se ha mencionado aquí, Enrique fue un promotor muy impresionante e importante de pensar la larga duración, de pensar los procesos de tipos muy diversos en largos años y no solamente coyunturas. Él regresó todavía cuando la historiografía política, no la que se hace ahora, era realmente la predominante. Es decir, en ese sentido era otra manera muy distinta de ver la historia. Poco a poco esto fue ganando espacio y esto me parece que en ese sentido tanto la Dirección de Estudios Históricos, las cátedras de Enrique, las publicaciones de Enrique movieron mucho en este asunto. En ese sentido, entonces, yo recientemente para estas líneas encontré que hace no mucho, en el 2022, salió un libro con una cantidad impresionante de trabajos organizado por Enrique, y en la cual él simplemente se los voy a leer porque él clasificó su trabajo de la siguiente manera. Tiene ocho grupos, que el libro es inmenso. Bueno, y muy importante en el momento verlo. Historia económica y social, los orígenes de la memoria mesoamericana, Quetzalcóatl en el imaginario mesoamericano, lenguajes de la memoria indígena, son grupos de trabajos de él. Ensayos de historia política mesoamericana, la reconstrucción de la memoria indígena del virreinato y después, por último, la construcción de la memoria nacional. Y por último, uno que llamó simplemente sobre el oficio y la historia social y su función social.
Yo solamente me quiero referir, por los tiempos que vivimos, a esta última parte que me ha llamado muchísima la atención. No solo Enrique hizo muchos, llamamos ahora estados de la cuestión, estados del arte, sino también siempre de manera muy punzante, muy dura, de hacer realmente tomar una idea de qué estaba pasando en la historiografía mexicana, es decir, en qué condiciones estaba la historiografía, para bien o para mal, si cerrada, menos cerrada, muy poco innovadora, etcétera, etcétera. Esto es un mérito de Enrique, es decir, es otra tarea que habría que destacar, es decir, mirar al cuerpo histórico de historiadores y a la producción de los historiadores, es decir, una mirada desde lejos, que creo en estos tiempos nos haría mucha falta, es decir, qué hacemos, cómo lo hacemos, etcétera. Más hay que el oficio de historiador ha crecido de manera impresionante, entonces en ese sentido. Ahora, quiero decir también en ese sentido que entonces Enrique no solo hizo el oficio de historiador de manera extraordinaria, sino también fue un lector de lo que ocurría con la historiografía mexicana, no solo la suya, y esto me parece que es otro mérito. Asimismo, creo que es necesario que pensemos en qué sirve lo que hace, para qué sirve, qué función tiene. Y en estas épocas que vivimos, yo creo que es una pregunta necesarísima. Estamos viviendo en un mundo de transformaciones brutales, donde la historia tiene un lugar, para bien o para mal, muy mal usada o también perversa. Pero al mismo tiempo tenemos que tener una idea más clara de lo que son los procesos históricos anteriores que en este momento nos ayudarían a explicar muchas de las cosas que estamos viviendo y sufriendo. En ese sentido, por ejemplo, él hizo un trabajo que se ha reeditado varias veces sobre la historiografía de 1960-90, como un ejemplo. A mí me parece haberlo leído estos últimos días, lo había leído hace años atrás, donde es un trabajo seriosísimo de realmente lo que pasa. Esos estados hacen falta mucho. Y Enrique se tomó, además de lo que hizo como su obra personal, este tipo de perfil. Yo diría también que en ese sentido también hay que destacar, y en eso me voy un poco más lejos tratando de respetar el tiempo, que algo que me gustaría, y va a ser imposible, ¿qué pensaría Enrique de lo que está pasando? ¿Qué pensaría Enrique de la historia que se está haciendo para estos últimos años? ¿Para dónde deberíamos orientar nuestros trabajos en el sentido amplio? Y al mismo tiempo tener idea de qué está ocurriendo y qué hay que mencionarlo también, qué está pasando con la formación y la enseñanza de la historia en México. Y me refiero a los libros de texto. Yo creo que es para horrorizarse. Y es necesario que esto, me gustaría haber oído la opinión de Enrique, que en algún momento él participó en la elaboración de libros de texto. Esto creo que son asuntos que Enrique los habría tomado como un asunto crucial y que creo que es una obligación hacerlo. Yo quisiera terminar, para no decir más cosas, es que estamos también en una época, que Enrique también protestaría, donde la enseñanza de la historia, sobre todo para amplias partes de la población, realmente no es válida. Por otro lado, es importante que también sepamos que los centros de investigación, eso también creo que Enrique estaría de acuerdo, se nos están imponiendo líneas de investigación, y en esto los historiadores. Ahora, para terminar, diría entonces que tantos problemas vemos. Enrique sería muy bien que nos hubiera hecho, imposible ya, un dictamen, un diagnóstico que orientara. Yo quisiera terminar con un pequeño texto, porque este año han salido algunos homenajes obituarios, uno publicado por Mauricio Tenorio, que conoce muy bien a Enrique, y me voy a permitir leer algo que él tuvo en sus manos, que es un texto inédito, un fragmento, un texto inédito, que publicó en este artículo, este obituario, Mauricio, y que da idea de otros asuntos que traía en la cabeza Enrique. Dice así: unánimemente los autores que tratan, esa la letra, el presente y las perspectivas del futuro, consideran la pobreza en que viven más de 50 millones de mexicanos, el tema más lacerante y culposo de nuestro tiempo. Una culpa histórica, pues hunde sus raíces en el pasado prehispánico y se prolonga y crece en los 3 siglos de virreinato.
y los últimos 200 de existencia republicana. Un legado que una vez más corre el riesgo de ser transferido a las próximas generaciones, léase. Si en lugar de arrojar culpas al vecino, al rival político, al enemigo ideológico en turno, no llegamos a un acuerdo nacional de todas las fuerzas para trabajar unidos en su erradicación. No pueden olvidarse que en los siglos transcurridos esas mayorías explotadas y miserables participaron decisivamente en la construcción de lo que hoy llamamos patria, nación o Estado nacional. Y termina el propio autor, que incluso Mauricio. Adiós, maestro, que solo parece este oficio sin usted. Gracias. Muchas gracias, doctor Ira de Gortari, por sus reflexiones de los méritos, como dijo usted, de la vasta obra del doctor Flores Cano. Muchas gracias. Le pediría al doctor Jan Meyer si nos hace favor de sentar, querido Jan. Muchas gracias a todos. Me da mucho gusto ver que hay mucha gente. Le hubiera dado gusto a Enrique. Gracias a Ana María por esa entrevista, que no conozco, desde luego que no conocía. Gracias a Lilia y a Juan Manuel Durán por organizar ese homenaje. Y Juan Manuel mencionaba, o no, igual fuiste tú, no sé, alguien mencionó que la primera FIL fue en 1988. Ana, bueno, la primera FIL fue en 1988 y estaba Enrique y yo estuve presente gracias a la insistencia de Juan Manuel Durán, porque la Universidad de Guadalajara acababa de salir de una terrible crisis de violencia y yo había jurado que no volvía a poner pie en la Universidad de Guadalajara después de haber asistido a batallas campales en la calle, cuando en Guadalajara a las 6, 7 de la tarde todas las tiendas bajaban las cortinas. Bien, la última vez que vi a Enrique en su casa, me dijo que su deseo era nada de homenaje post-mortem, que él había apreciado y mucho los homenajes que le hicieron en la Ciudad de México, en la hermosa biblioteca del centro que era Condumex, ahora es Carso, en la Universidad Veracruzana de Jalapa y una vez más en el Colegio de México. Y por cierto se publicó, creo que Juan Ortiz y Nelly Palafox fueron los coordinadores, se publicó precisamente ese homenaje de la Universidad Veracruzana con el título Enrique Flores Cano, Semblanzas de un historiador, que es un libro muy bueno con intervenciones de 10 autores y fotos entrañables de Enrique a todas las edades. Él se daba por satisfecho, más que satisfecho, por eso su último deseo, y Clara García puede confirmar que no inventó, fue nada de homenaje post-morte. Y aquí estamos traicionando. Y recuerdo un hermoso librito, y se les recomiendo, de Milán Kundera, que nos dejó hace poco, y que se llama precisamente Los Testamentos Traicionados. ¿Qué hubiera pasado si Max Brod obedece a Kafka y quema todos sus manuscritos? Pero al mismo tiempo quiero ser fiel a Enrique y mi homenaje será muy breve y no académico. Para no olvidar la parte académica, citaré a Clara García, alumna, colaboradora, amiga y de toda la confianza de Enrique. La última página de su ensayo muy completo, son prácticamente 50 páginas, en ese libro de la Universidad Veracruzana. Pasa el tren,
Ya llegó el Tren Maya. Cito a Clara. A Enrique Florescano no se le puede asignar una simple etiqueta como historiador económico o intelectual, ya que su obra es narrativa, explicativa, analítica y total. Es universal y a la vez particular. Su historia se inscribe en la tradición liberal, caminando hacia un futuro mejor, con tropiezos y también con aciertos. Al mismo tiempo, cíclica en sus momentos de crisis, sus reinvenciones y adaptaciones. Pero más que nada, Florescano es un humanista que entiende la historia como una explicación de la humanidad colectiva, paradójica y maravillosa, donde la memoria conserva los momentos necesarios para sobrevivir. La historia se enseña precisamente para transmitir los valores, la experiencia, los conocimientos necesarios para asegurar la supervivencia del grupo o la nación. Es por estas razones que Florescano enaltece a la sociedad democrática y plural más que al Estado fuerte. La historia tiene un papel activo que jugar, una función social que la perfila a tomar parte de los acontecimientos y a no estar por encima de ellos. Florescano aplaude la profesionalización de la historia, pero al mismo tiempo lamenta que el historiador científico se haya convertido en un especialista excluyente. Exhorta a que la historia se convierta de nuevo en una disciplina amplia e incluyente que se ocupe de los aspectos más profundos de la experiencia humana y lanza el desafío de reconsiderar la enseñanza, los propósitos y los métodos de la historia. Y ahora, y le agradezco mucho a Héctor haber terminado con evocaciones muy personales del hombre Enrique. Me olvido de la ciencia, de la academia, de la obra inmensa que Enrique nos ha generosamente dejado en herencia. Para evocar al hombre, a la persona, que dedicaba a sus libros, y Héctor tiene también dedicatorias de ese tipo, para mí muy queridos Beatriz y Jean, con la gratitud por los largos años de compañerismo y trabajo compartido. Si digo Enrique, si pienso visualmente Enrique, surgen una serie de imágenes. La primera, septiembre de 1965, una cena en casa de Luis González, el joven director del Centro de Estudios Históricos, tenía apenas 40 años, del Colegio de México, perdón, y algún día sería don Luis, que nos dejó hace 20 años, el 13 de diciembre cumple 20 años, 5 años después de su media naranja, Armida de la Vara, Josefina como él, pero no de San José de Gracia, Michoacán, sino de San José Opodepe, Sonora. En esa noche de septiembre de 65, yo tenía una semana de haber llegado a México, una semana en el Colegio de México, y entre Cuba Libre y Cuba Libre, que era la bebida de moda de la época, conocí a Enrique y a Alejandra Moreno, que estaban a unas horas de volar al día siguiente a París para hacer sus tesis de doctorado. Y ellos empezaban a hablar francés, porque el francófilo director del Colegio de México, don Silvio Zavala, era francófilo a morir. Y a ti te tocó también ir a estudiar francés en el IFAL. Y yo empezaba a champurrear español. Fue suficiente para un primer contacto, un primer intercambio. Cuando regresaron a México, un poco antes de lo previsto, porque Alejandra esperaba un bebé que de ser varón podría llegar a la presidencia de la República, siempre y cuando hubiera nacido en tierra mexicana.
es cuando lo contrata el Colegio de México, y en el contacto cotidiano en el colegio, en esos años 68, 69, años difíciles, en el colegio y en los fines de semana, en cenas con colegas, más que colegas, amigos, se forjó la amistad. Rafael Segovia y Paul, Antonio Alatorre y Margit, Mario Ojeda y Tilda, Luis González y Armida, en fin. Segunda visión, un grupo de personas al pie del avión de Air France que llevará a París Jean Meyer y sus dos hijos chiquitos. Es julio de 1969. En aquel entonces el acceso a la nave era sencillo y directo. Uno caminaba al aire libre, a pie, y subía por la escalera al avión. Enrique y Alejandra ahí estaban, con Luis González, Andrés Lira, Rafa Segovia, varios de mis alumnos del Colegio de México y muchos otros para la despedida. No sé quién tomó la foto, pero tengo la foto de despedida. Y ahí estaba Enrique no solamente como amigo, y Alejandra, sino también para asegurarse que el embarque de los 3 viajeros franceses se hiciera sin problema. Porque había un pequeño problema. Ciertamente, don Manuel Moreno Sánchez, eminente político desde su juventud vasconcelista hasta su presidencia del Senado, estaba en la oposición, adentro del PRI, pero estaba en la oposición en ese momento, pero todavía tenía influencias y había garantizado que podría salir sin problema, pero por si acaso, ahí estaba Enrique y Alejandra. Tercera imagen evocó, muy brevemente evocó el paisaje, Héctor, el castillo de Chapultepec. Un poco abajo del castillo mismo, bajando unas escaleras, para llegar al flamante por renovado, edificio de la Dirección de Estudios Históricos del INAH. Es el verano de 1973, Enrique es el nuevo director, un director inventivo, activísimo, renovador de la institución, lanza los famosos seminarios y el trabajo colectivo. Y la verdad era, Héctor lo sabe mejor que yo, un capataz tremendo, porque cuando las cosas no funcionaban bien y que convocaba a la gente a su oficina, la gente iba temblando. Y se oía a veces gritos, pero bueno. No, estoy evocando el arquitecto. La obra estaba prácticamente terminada, solo faltaban los últimos detalles. Yo recuerdo que estaba escogiendo las perillas de las puertas y me hablaba de los emplomados y él había dibujado algunos. Todo hermoso y funcional. Todo lo ha diseñado, encontrado, escogido Enrique. Arquitecto y decorador y diseñador de muebles y la hermosa vajilla, los cubiertos del pequeño café comedor, todo se debe a Enrique. Bueno, hablando de comedor y de cocina, iba a decir, ¡pum!, hablando de carabina, no, hablando de comedor y de cocina hay que recordar que Enrique lo evocó Héctor, era un fabuloso gourmet. Gourmet y, perdón por el francés, gourmand, goloso, en el sentido de que además de tener muy buen gusto en cuestión de comida y bebida, le gustaba comer y beber bien, tanto en su casa como fuera de su casa. En su casa, biblioteca, salón de baile de Coajimalpa, en aquel entonces en el desierto. Cuidó siempre de tener una excelente cocinera para ofrecer a los amigos deliciosos manjares, sea la cena en petit comité, sean comidas del sábado o del domingo, afuera en el jardín con un buen número de amigos. Otra foto
Claudia y Valeria, Reinaldo, Ricardo, mis hijos mayores, en el verano de 74, en el jardín de Coajimalpa, con unos hermosos venados que les decían los Bambis. Más de una vez los niños convivieron en esta casa. Reinaldo, que tenía 10 años entonces, y que estaba fascinado por un pequeño reloj de pie con el letrero Rue de la Paix, un reloj que imitaba ¿cómo se llama?, de la luz pública en París. Y el muchacho estaba fascinado por ese pequeño reloj de pie, que era el recuerdo muy querido de la estancia francesa de Enrique y Alejandro. Hace 2 días hablaba con mi hijo y le dije que en Guadalajara iba a evocar a Alejandro. Y él me recordó la historia del reloj y me dijo: tú estabas muy apenado y estabas en contra, y intentaba decir a Enrique, no, quizá porque era un regalo muy caro. O yo le dije, bueno, yo no pensé en el dinero, pero yo sabía que era una cosa sentimental, y a un niño de 10 años darle un reloj así tan precioso, valioso, y quién sabe qué. La generosidad de Enrique, no hubo manera. Y aquí está la fotografía, y mi hijo me dice que dice después, pude hacer arrancar de nuevo el reloj de Enrique después de 20 años de parada. ¡Qué coincidencia!, ¿no? Pero bueno, me encanta ese tipo de coincidencia. Yo había olvidado el asunto, pequeño y hermoso símbolo. Ahora, veo una fogata en la noche frente al portón de madera de la casa de Coajimalpa, que era una casa sola en medio del desierto, camino a Coajimalpa. Hoy en día la pobre casita está entre 2 enormes y feos edificios. La historia de nuestra vida, pero ahí nos tocó vivir, ¿no? Uno sube por el camino real a Toluca de noche, no hay alumbrado público. Cuando ve la fogata, que está del otro lado, cruza rápidamente la carretera. Hay que fijarse, pero no es tan peligroso, no hay mucho tráfico. Y uno puede dar el volantazo a la izquierda porque no hay camellón ni muro para dividir la carretera. Y la fogata señala a los invitados que han llegado. Enrique, y lo evocó Héctor, por eso estoy tan contento, Enrique es el hombre de las fiestas, organizador, anfitrión, comensal, bailarín. Su alegría contagiosa, su atención personal para todos y cada uno han dejado recuerdos inolvidables, además de promover encuentros efímeros y encuentros de por vida. Así recibía con muchos invitados a visitantes queridos como David Braden y Celia Vu, o Jack Womack, o Federico Katz, o Serge Krusinski. La lista sería interminable. Y convocaba una fiesta de despedida a todos los amigos y amigas. Digo amigos y amigas porque Enrique no estaba a favor de la ortografía inclusive, perdón. Nadie festejado de tal manera, con tanto afecto, ha podido olvidar esos momentos de alegrías. Viajes y congresos. Dejo de lado el pretexto seriamente académico para evocar la convivialidad, la camaradería del alegre viajeo, sea en Perpiñán, Chicago, Roma, La Paz, Zamora. Incansable andarín, visitador de monumentos, museos, librerías, bibliotecas y restaurantes. ¿Cómo se llamaba ese fabuloso comedero de mariscos en La Paz, Baja California, en una playa? La Perla,
no estoy seguro, pero nos hizo probar de todo. ¿Y cuántos otros lugares nos recomendaste, querido Enrique? En la Ciudad de México, que era todavía el DF de los chilangos, al pie del castillo, no recuerdo cómo se llama, pero ahí mariscos, y lo atendían como rey a él y a sus amigos invitados. Te recuerdo siempre elegante, cuidadoso del último detalle, sin ostentación, un verdadero árbitro de las elegancias, un Brummel, como decía Balzac. Imposible dejar de evocar al padre y al abuelo amoroso, preocupado por sus hijas y sus nietas, preocupado con motivo de su vida cotidiana y de sus estudios. Y aquí aparece el Liceo Franco-Mexicano, eco de la estancia en París de Alejandra y de Enrique, que también aprovecharon hace 60 años. En fin, a Enrique, como todos, le debo mucho. Entre muchos regalos, la publicación de mi primer libro, no solo la publicación material, sino la idea, el encargo, la orientación y la proporción de material de archivos. Uno de tantos regalos. Trajo para despedir a mi padre en junio de 1969 una pareja de viejos músicos de Atotonilco, Guanajuato. Él tocaba, ella cantaba corridos de la Revolución, corridos cristeros y viejos romances del siglo XIX, como el de, no me acuerdo si era Ramón o Reinaldo, pero era el francés. Gracias, Enrique. Muchas gracias, doctor Meyer. Sin duda, sobre la gran obra del doctor Florescano podemos abrevar en sus libros, pero estas evocaciones personales que ha hecho usted, igual que el doctor Aguilar Camín, realmente no las podríamos conocer. Es una delicia que nos adentren al ser humano, al personaje que fue el doctor Florescano. Muchas gracias por eso. Le cedo la voz al doctor Juan Manuel Durán Juárez. Bueno, primero que nada, un gusto estar en esta mesa con nuestros amigos, y la verdad es que pues este homenaje a Enrique Florescano, o esta memoria de Enrique Florescano, tiene que ver con la historia que él construyó. Y en ese sentido, pues de manera muy breve me voy a referir a que conocí a Enrique Florescano cuando asistíamos a organismos colegiados de evaluación académica, como el Comité Externo de Evaluación del Colegio de Michoacán, donde pasamos algunos años y entablamos una buena amistad y nos encontrábamos con frecuencia en evaluaciones académicas. Aquí solo voy a narrar un episodio que tuve con Enrique en relación a su biblioteca personal, que aquí se ha comentado algo. Hace algunos años, sería el 2019, Enrique envió una nota donde mostraba interés que la Universidad de Guadalajara pudiera tener su biblioteca personal. En un acuerdo que tuve con el presidente del Centro Cultural, yo me encontraba de director de la Biblioteca Pública, llegamos al acuerdo de invitar a Enrique a que conociera el distrito cultural y académico que estaba construyendo la universidad y que pudiera ver las condiciones para instalar su biblioteca en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Nosotros ya habíamos tenido una experiencia donde Jan Meyer nos había ayudado para que llegara a la Biblioteca Pública
la biblioteca del IFAL, del Instituto Francés para América Latina. Aproximadamente tenía 40,000 volúmenes, se iba a quedar en la Ciudad de México, pero el embajador que acababa de llegar de Francia en ese momento decidió que hubiera un grupo de expertos para analizar dónde quedaría esa biblioteca. Y nosotros ahí, pues presentando el proyecto, estábamos compitiendo con una biblioteca de la Secretaría de Hacienda que está en el centro de la ciudad, y presentamos el Distrito Cultural y Académico de la universidad y aprendimos que ciertas cosas eran favorables en la medida en que se desconcentraban las bibliotecas. De tal manera que invitamos a Enrique y le dijimos, porque siempre fue un editor cuidadoso de sus colecciones y en ese momento tenía una colección de libros de divulgación y traía estas ideas que dice Héctor Aguilar Camín siempre, de cómo de manera más sencilla se pudiera transmitir la historia, y también le pidió un libro a Tomás Granados sobre la historia del libro en México, y eso sirvió de excusa para que Enrique viniera y conociera la biblioteca pública y el distrito donde iba a estar su biblioteca. Tenía una preocupación que tenía que ver con su salud, había tenido un quiebre de salud importante y él quería saber qué iba a pasar con su biblioteca. Y en ese sentido, pues platicamos con él y le hablamos de cómo estarían pues, los estudiantes de historia del Centro de Sociales y Humanidades en ese distrito cultural. Y Enrique comenzó a interesarse, recorrimos la biblioteca pública, definimos un lugar que podría quedarse la biblioteca, pero él quedó convencido que su biblioteca pudiera ser consultada y se siguiera utilizando. Y que en ese distrito académico y cultural, donde se encuentra la biblioteca pública, pudiera estar centros universitarios que nosotros le hablamos de 20,000, 25,000 estudiantes en el distrito académico. Finalmente, él quedó satisfecho y dejó su biblioteca a la Universidad de Guadalajara. Fueron 18,000 volúmenes y Enrique, como lo describieron muy bien, muy cuidadoso, sus libros los tenía perfectamente ordenados y nos los trajimos de esa casa de Coajimalpa que decía Jan en varias ocasiones. No sin preocupación, porque esa casa de Coajimalpa, por lo que pude saber, es bastante fría y los libros jugaban un papel térmico en la casa. Y Enrique, pues estaba ya pensando en irse a una parte más del centro de la Ciudad de México, de donde me llamaba con frecuencia cuando se cambió, pero también Enrique nos entregó 17,600 volúmenes de los 18,000, es decir, nos dijo, pero me voy a quedar con 400 porque tengo que terminar unos trabajos. Y como era Enrique, pues claro, Enrique, pues quédate con los 400 y no hay mayor problema. No, pero yo los envío y los regreso para que te quede toda la colección integrada. Y sí, nos llegaron los 400 libros, constantemente hablábamos por teléfono y como se comentó aquí, pues le gustaba comer bien a Enrique y era una celebración la comida.
Por supuesto que lo que nosotros también queremos mostrar es su participación en la FIL. Su participación en la FIL, como se dijo, fue permanente, siempre venía. La última vez sabíamos que venía con oxígeno en silla de ruedas. Tuvimos una atención particular y fue cuando le pedí también que nos diera la entrevista en su biblioteca, en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. No solo nos dio todos los libros, sino también nos dejó sus diplomas de grado académico y demás al ingreso de esta biblioteca, que está en el piso 2 de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, y espero que, como lo deseaba Enrique, muchos estudiantes, estudiosos de la historia, estudiantes nuestros del doctorado, de la maestría, de la licenciatura, aprovechen esa biblioteca. Con Enrique no nos queda más que agradecer su generosidad y su amistad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Juan Manuel Durán. Gracias por esas gestiones. Somos afortunados porque tenemos aquí la biblioteca personal del doctor Enrique Flores Cano. Como lo dijo usted, ahí muy cerca de la División de Históricos y Humanos, donde están nuestros estudiantes de la licenciatura, de la maestría y el doctorado en Historia, que pues pueden consultar esa maravillosa biblioteca. Lo siento que no se haya quedado en México, pero qué bueno que la tenemos nosotros acá. Gracias por eso, gracias por el video de la maestra Ana María, un documento desde luego valiosísimo, por todo ese recuento de las grandes aportaciones de la obra del doctor Flores Cano, doctor de Gortari, por esas evocaciones maravillosas que nos llevaron al personaje, doctor Jan. También usted, doctor, muchísimas gracias, y si me permiten, desde luego que 2 horas no son... Sí, doctor, adelante. Nada más para comentarles que tenemos, por supuesto, a disposición de la división el video completo de Enrique Flores Cano, que es de 1 hora, no recuerdo, Ana, ¿cuánto? 58 minutos. 1 hora 58 minutos. Muchísimas gracias, doctor, y el doctor Aguilar Camín también lo estaba solicitando, así que lo vamos a tener. Y bueno, yo para concluir solo diré, por supuesto, que 2 horas no son suficientes para hablar de la importancia, de la trascendencia de la obra del doctor Flores Cano, y me disculpo por si menciono a continuación una obra que él compiló, no se menciona mucho, una obra que compiló en 3 tomos sobre la historia de las epidemias en México, junto con Elsa Malvido, y que a mi generación, igual que el trabajo de los precios del maíz, nos marcó. Y para quienes trabajamos historia demográfica, esta obra de la historia de las epidemias en México, un clásico en 3 tomos que publicó El Seguro, gracias a su generosidad, perdón por hablar de mí, me invitó a escribir un capítulo, lo que para mí ha sido, pues, me siento muy afortunada y muy honrada de haberlo conocido, de que me haya invitado a participar en una de sus obras que nos marcó a mi generación. Pues bueno, muchísimas gracias a todos ustedes en este sentido homenaje que hoy le rendimos a la memoria del doctor Enrique Flores Cano. Hasta donde esté, un caluroso y sentido aplauso. Bueno, si me permiten muy rápidamente entregar sus constancias al doctor Héctor Aguilar Camín por habernos enriquecido y apoyado, al doctor Ira de Gortari, al doctor Jan Meyer, querido doctor Jan Meyer, a la maestra Ana María de la O y al doctor Juan Manuel Durán Juárez. Otro aplauso para nuestros panelistas.